Muy buenos días, mis queridos hermanos. Alégrense, repito, alégrense. ¿Saben por qué? Porque hoy voy a arrancar con un vallenato. Pero no lo voy a cantar, tranquilos, no lo voy a cantar, pero sí les voy a leer parte de ese vallenato. Un vallenato que se llama El pobre y el rico. Por aquí hay costeños y vallenatos. Bueno, dice así: no me canso de pensar por qué en la vida se interpretan mal las leyes de los hombres. Si un rico en la calle sale en pantalón cortico, aunque sea muy flaco, todos lo miran bonito. Si en cambio es un pobre que se lo llegue a poner, mira ese corroncho que todo lo quiere hacer. Bueno, esto es parte de ese vallenato, miren lo que dice la letra. Ciertamente que es jocoso, ese vallenato expresa una realidad social, nos despierta una risita, una sonrisa, ¿verdad? Y este vallenato muestra claramente que hay una preferencia, un favoritismo. ¿Por quién? Por el rico. Hay un favoritismo. Y aunque nos parece jocoso aquí, yo pregunto, si esto sucediera, si sucediera en esta iglesia, ese favoritismo, que hubiera preferencia por los ricos o por alguien eminente, ¿sería jocoso para nosotros? ¿Será que en las iglesias hay favoritismos hoy en día? ¿Hay favoritismos en las iglesias? Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que dice la Biblia, sobre el favoritismo. Acompañe y vamos al texto, Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4. Santiago capítulo 2 del 1 al 4 dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hagamos una oración. Bendito Señor y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la bendición de estar reunidos, congregados en tu nombre, en tu santo nombre, bendito Señor. Gracias porque venimos a la iglesia, Señor, a exaltarte, a adorarte, a glorificarte, bendito Dios. Y te pido, Espíritu Santo, que tú nos ilumines, que ilumine nuestra mente para entender con claridad tu palabra, para entenderla, para guardarla, para ponerla en práctica. Y te pido también, Espíritu Santo, que nos guíes a toda la verdad y que nos santifiques en tu palabra. Tu palabra es verdad. Bueno, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso dice la Biblia, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vinimos a este mundo, todos llegamos a este mundo, no trajimos nada, absolutamente nada. Cuando nos vamos de aquí igualmente no nos llevamos nada tampoco, Por lo tanto, no tenemos nada de qué enorgullecernos, de qué estar orgullosos, ni delante de las personas, mucho menos delante de Dios. Pablo, como le escribió Pablo a los Corintios, les dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aplastante eso para el orgullo nuestro, ¿verdad? Primera de Corintios 4:7, todos fuimos creados iguales. Bueno, también Pablo manifestó cuando estuvo predicando en Atenas, que le predicó a los filósofos allá, los griegos eran muy orgullosos, el orgullo de la nación griega era enorme, para ellos el que no era griego era un bárbaro. Y Pablo les dijo, entre otras cosas, les dijo Pablo que de una sola sangre Dios hizo todo el linaje humano, de una sola sangre. O
somos descendientes de Adán. Entonces, si es así, siendo así que es verdad que todos somos creados iguales, por lo tanto, el pecado del favoritismo, tener acepción con las personas, es un pecado. Es un pecado, como lo dice la Biblia, es un pecado contra Dios, contra el prójimo, es un pecado que es dañino, que tiene consecuencias. Y para poder entender hoy por qué esto es así, vamos a ver 3 aspectos del favoritismo en el día de hoy. 3 aspectos del favoritismo. El primero es mandato a no tener favoritismo. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 1. Vuelvo a leer este primero. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí la expresión hermanos míos denota 2 cosas. Por un lado, la familiaridad de Santiago con sus hermanos en Cristo. Él nunca se presentó como una persona con superioridad espiritual, sino igual a todos, como somos todos los hermanos en Cristo, somos iguales. Por un lado denota eso, pero también denota y significa una transición a un tema. Esto se ve mucho en la epístola de Santiago varias veces cuando dice hermanos míos. Si vamos un poquito atrás a Santiago 1, versículos 26 y 27, no lo voy a leer, pero aquí el tema era la práctica de la religión verdadera. Este era el tema que estaba tocando aquí Santiago. Aquí entonces ya hace la transición a este tema que es el pecado del favoritismo en la iglesia. Así comienza, y acto seguido Santiago hace una exhortación a la conducta cristiana y viene diciendo aquí, y vamos a ir mirando aquí en versículo 1, que vuestra fe, vamos por partes, que vuestra fe, nuestra fe, o sea, la fe nuestra se refiere a la fe que tenemos como un todo, a la fe que Dios nos ha dado, porque esa fe la tenemos es porque Dios nos la ha dado. ¿Cómo es esa fe? Es la fe salvadora. Dios nos dio el arrepentimiento, nos dio convicción de pecado, nos dio la fe para creer en Jesús, para creer totalmente en Él, depositar la fe en Él. Eso nos la dio Dios. Es una fe que es una confianza sobrenatural en Cristo, en su palabra y en sus promesas. Es una fe que busca a Dios. Antes no lo buscábamos. Cuando éramos incrédulos, ningún incrédulo busca a Dios. No lo buscábamos. Ahora es una fe que busca a Dios. Es una fe que obedece y es una fe que persevera. Perseveramos porque esa es la fe, en resumidas cuentas, la fe sigue diciendo aquí, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Miren aquí la palabra glorioso. Cristo es el Dios de la gloria, como lo manifestó Pablo, 1 Corintios 2:8. Cristo es el Dios de la gloria. La gloria de Dios está revelada en Cristo. En Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y Cristo es el Dios de la gloria. Esto lo manifestó también y lo vio Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando lo estaban martirizando, que lo estaban apedreando. Él, lleno del Espíritu Santo, dice en Hechos 7:52, que él abrió sus ojos, vio los cielos abiertos, vio a Dios, vio la gloria de Dios y a Cristo sentado a la diestra del Padre. Es la misma gloria la que vio Isaías también. ¿Recuerdan en Isaías 6? La visión que tuvo Isaías también, que vio la gloria de Dios. De eso estamos hablando aquí. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la hermosura de todas sus perfecciones en armonía total, perfecciones o atributos, su santidad, su gracia, su amor, su misericordia, su justicia, en armonía total, en armonía perfecta. Podemos pensar por un momento cuando vemos y escuchamos por una sinfónica, todos nos maravillamos de la armonía, están todos. Qué maravillado, qué belleza, cómo suena este, cómo suena el otro. Y aquí la armonía de Dios, de sus atributos, es absolutamente perfecta y divina. Eso no hay palabras
para expresar eso. Eso es la gloria de Dios. Ahora, como ya dije, la gloria de Dios fue revelada en Cristo. Acompáñenme a Juan, libro de Juan 1:14. Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El adjetivo glorioso aquí contrasta con el oropel de las riquezas terrenales. Oropel, ¿qué significa? Es algo que es muy llamativo, de mucha apariencia, pero de poco valor. Bueno, seguimos aquí entonces. La fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Sigue diciendo aquí, estamos en la exhortación de Santiago, dice, sea. Esto es imperativo presente, es un mandamiento. Sea. Esto indica y tiene un sentido de urgencia también. Un sentido de urgencia en el sentido de que esto al parecer ya estaba sucediendo en las iglesias, en algunas sinagogas, de practicar, de mostrar favoritismo. Entonces, ese sea es en términos colombianos, dejen eso ya, párelo ya. O sea, de parar ya, por eso es un mandamiento, por eso estamos viendo que es mandato a no tener favoritismo. Dice que sea, después dice sin, la palabra sin es un negativo. Es un negativo que igual dice, de nuevo, que hay que dejar lo que ya parece que se estaba practicando, que hay que dejarlo, dejar de hacerlo ya. Y sigue diciendo aquí, sin acepción de personas. ¿Qué significa la palabra acepción? Hoy vamos a estar hablando acepción o favoritismo, es lo mismo. La Reina Valera viene como acepción de personas. La palabra acepción, ¿qué significa? Hay dos palabras hebreas que traducen esto. Una significa mirar a la cara. La otra palabra hebrea significa temer ante el rostro. Las dos literalmente significan realizar juicios basados en las apariencias. O sea, tener favoritismo. Ese es el significado de acepción de personas. Por eso dice, sea sin acepción de personas. Y mostrar favoritismo contrasta con la imparcialidad con la que debemos tratar al prójimo y con la que debemos juzgar al prójimo, con imparcialidad. Bueno, como debemos juzgar al prójimo, la Biblia condena este pecado, la Biblia condena el favoritismo, la acepción de personas. Vamos a Proverbios 24, 23. Proverbios 24, 23. Dice la palabra, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Está muy claro ahí. Un comentarista pregunta al respecto sobre todo este tema, un comentarista hace una pregunta, dice, trata de combinar la fe en Cristo con la práctica de la parcialidad y añade que una visión adecuada de Cristo conduce a una visión adecuada del prójimo. Por lo tanto, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, y majestuoso, no hace acepción de personas, trata a las demás personas con justicia. No hay lugar para que nosotros hagamos distinción de personas en el plano humano. Otra pregunta, ¿por qué nuestra fe en Cristo tiene que ser sin favoritismos? Por dos razones, por dos razones. La primera es, en primer lugar, porque es un mandato. Nosotros somos llamados a ser como Cristo
a ser como Cristo, a reflejar bien el carácter de Cristo, y somos llamados también a ser como Dios. Y Dios es justo. Esta es una de las perfecciones de Dios. Dios es justo, uno de los atributos de Dios. Miremos Salmo 145, 17. Salmo 145, 17. Salmo 145, versículo 17. Leemos: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La segunda razón por la que nuestra fe en Cristo tiene que ser sin acepción de personas, sin favoritismos, es porque Dios no hace acepción de personas en la salvación. Dios no hace acepción de personas en la salvación. La Biblia recuerda con frecuencia, es reiterativa que Dios no juzga basado en las apariencias. Dios juzga con justo juicio. En el capítulo 2 de la carta a los Romanos, Pablo habla del justo juicio de Dios. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 2, versículos 6 y del 9 al 11. Hechos Romanos. Romanos capítulo 2, primero versículo 6, luego del 9 al 11. Versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos al versículo del 9 al 11. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y en el 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esta verdad la vemos reflejada, la vemos expresada, la vemos reflejada en el ministerio de Cristo. Cristo no tuvo favoritismo. En el ministerio de Él tuvo personas ricas como Mateo, también personas pobres como Pedro y Juan, que eran pescadores. Es decir, sin favoritismo. Y la vemos también reflejada, esta verdad, la vemos reflejada en la cruz. Todos sabemos y recordamos al ladrón de la cruz, ¿cierto? Cuando estaba ahí, el ladrón de la cruz. Aquí las Biblias dicen ladrón, que suena como suave, como muy cotidiano para nosotros los colombianos, pero en realidad vale decir que este ladrón no era un raponero de Jerusalén. No, era un criminal, era un gran criminal, porque la cruz era para los esclavos y para los peores criminales. Entonces era un criminal el que estaba ahí. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo este hombre a Jesús? Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Miren lo que le dijo. Primero le dijo, Señor. Lo reconoció como Señor. Nadie puede decirle a Jesús, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y sabemos, Jesús es Señor de señores. Le dijo, cuando vengas, Cristo volverá a futuro, segunda venida, en tu reino. Lo reconoció como Rey. Sabemos, Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Le dijo, acuérdate de mí. Esto es un clamor por perdón. ¿Qué tiempo le quedaba a este hombre ahí? 2 o 3 horas. Nada. Clamó por perdón. Ya él sabía por el Espíritu Santo, ya estaba obrando él, ya venía obrando en él. Él dijo, acuérdate de mí. Clamó por perdón. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo salvó. Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre, unas horas después, 2 o 3 horas después, estaba ya en la presencia del Señor. Entonces,
Entonces, si Dios no hizo acepción contigo, que eras vil pecador, pecadora, si no hizo acepción contigo en la salvación, que siendo tú enemigo de Dios, odiando a Dios, practicando el pecado, haciendo la voluntad de tu padre, que era Satanás, Dios no hizo acepción de personas y por su gracia te dio la salvación. Entonces tú no puedes tener acepción de personas, por nada. Por eso esto es un mandato. Entonces vemos aquí en este primer aspecto, un mandato, y los mandatos son para obedecerlos. No obedecer este mandamiento es incompatible con la fe en Cristo. Es pasar por alto la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y además es dar una imagen distorsionada del carácter justo de nuestro Señor. Vamos al segundo aspecto del favoritismo. Volvemos a Santiago. El segundo aspecto del favoritismo es lo dañino del favoritismo. Lo dañino del favoritismo. Versículo 2. Vamos leyendo ahí. Porque es una conjunción que une, que le da continuidad al tema. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, en la época de Santiago, ¿qué significa esto? ¿Qué importancia tiene? Había personas ricas que iban a la iglesia, los ricos se caracterizaban. Anillo de oro quiere decir literalmente dedo de oro, y más precisamente dedos de oro. Usaban anillos en 8 dedos. Eso los distinguía socialmente. Entonces para ellos mostraban que era rico entre los ricos. Eran dedos de oro. ¿Y qué más dice aquí? Con anillo de oro y con ropa espléndida. Ropa espléndida significa que era ropa, las túnicas que usaban era de la tela más fina. Era lo mejor, la túnica que usaban, con bordados, como la túnica que le pusieron a Jesús para humillarlo. Recuerda eso. Y también tiene un significado de que era espléndida, de que era brillante y resplandeciente. También hace alusión a eso, como se refirió a esto el centurión romano Cornelio en Hechos 10 de los apóstoles, Hechos 10:30, porque él dijo, él fue visitado por un ángel, dijo, he sido visitado por un varón de Dios con ropa resplandeciente. Literalmente ahí está en Hechos 10:30. Entonces significa, esa ropa espléndida significa eso. Dice aquí, y también entra un pobre con vestido andrajoso. La palabra griega para andrajoso significa sucio, maloliente, se traduce andrajoso, sucio, maloliente. También es una persona que ha perdido la dignidad material, no la dignidad como persona, que tiene ropa viejita, ¿sí? Ropa raída, viejita, eso significa andrajoso. Bueno, y sigue aquí, seguimos al versículo 3. Dice aquí, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Ya sabemos qué es ropa espléndida. Miráis con agrado. Mirar con agrado significa mirar con preferencia. Con preferencia. Uy, hermano. Mirar, eso lo hemos hecho o no. Uy, ese man es un duro, mire, ¿cierto? Mirar con preferencia. Bueno, pero ¿cómo era? Nos ubicamos otra vez en la época de Santiago. ¿Cómo era socialmente? En las sinagogas, en las iglesias, no había distinción. Allá las personas iban los amos, iban con los esclavos también, iban todos juntos a la sinagoga. Inclusive había algunos esclavos que eran líderes de la asamblea. En ese sentido social no había distinción. Pero, y aquí Santiago habla de esto porque está diciendo, y lo miras con agrado. O sea, el problema no era social. ¿El problema era de quién?
de la congregación. Está hablando de la congregación, ¿cierto? Miras con agrado y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Ahí vemos la discriminación, el favoritismo enorme, ¿cierto? Grande. Además, en esa época, ¿cómo era el piso en las sinagogas? Aquí tenemos alfombra. Era de tierra. ¿Qué pasaría si aquí teniendo alfombras hiciéramos sentar a alguien aquí en el piso? Vergonzoso, inconcebible y vergonzoso. Y le decís, siéntate tú aquí en eso. Ahora, Santiago está hablando de que esto podría pasar. Es una posibilidad, algo que podría pasar y que al parecer ya estaba pasando en varias congregaciones. Bueno, y el punto aquí, hermano, lo que quiero decirle, el punto aquí con esto es que Santiago no está condenando al rico por ser rico, ni por su ropa lujosa, ni por los anillos. Tampoco está haciendo una apología del pobre, porque ser pobre no es una virtud, ser pobre no es bueno. Santiago no dice eso, Jesús jamás lo dijo tampoco. En la Biblia no dice que ser pobre sea bueno. Lo contrario, ser pobre es malo, entonces no está haciendo una apología de la pobreza. Lo que sí está condenando Santiago es que la congregación, lo que sí condena es por qué la congregación mira a ese hombre con favoritismo. Eso es pecado, ahí es donde está condenando el pecado. Cristo ministró por igual a ricos y a pobres. Cristo le ministró a Nicodemo, Juan 3, le ministró, que era un fariseo, un principal de los fariseos, una persona rica. De la misma manera le ministró a la mujer samaritana, que era una mujer pobre. Eso está en Juan 4. Nuevamente, Dios no hace acepción de personas. Acompáñenme a Job 34, 19. Job, capítulo 34, versículo 19. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Nuevamente, claro y contundente, ni respeta más al rico que al pobre. En la iglesia de Santiago, como ya hemos dicho, miraban al rico con preferencia. Ya lo vimos. Y entonces, ¿será que en esta iglesia hay favoritismos? Hermano, hermana, ¿será que tú tienes favoritismo por alguna persona de esta iglesia o por algunas personas de esta iglesia? ¿Será que en las iglesias cristianas hoy en día, en Bogotá, en Colombia, en el mundo entero, hay favoritismo? La respuesta claramente es sí, absolutamente sí. Personalmente, en 2 iglesias en las que yo estuve obviamente con mi esposita, vivimos de primera mano lo que es el favoritismo. Lo vivimos. Uy, eso es horrible, hermanos. Eso es horrible y es dañino, de verdad. Por eso el favoritismo es muy dañino, porque le ponían alfombra roja, figuradamente, a las personas famosas, políticos o gente de la farándula. Les daban tratamiento especial. Viví en un ministerio, en una iglesia, había un ministerio que era para profesionales, que de entrada, que ahora lo veo claro, en esa época no, tener un ministerio de profesionales ya es hacer acepción de personas. Entonces me puede decir, oiga, y entonces yo que apenas estudié en el SENA, estudié mecánica en el SENA, entonces no, ¿cierto? No, de entrada ya no, bueno, en ese momento yo no lo veía. Y además de eso, dentro de ese ministerio, pues había varios grupos, ¿cierto? Varios grupos, bueno, un día yo estaba ahí arreglando el salón, ahí las sillas de un salón, y llegaron unas personas, todos muy bien vestidos, todos gabardinas,
todos muy elegantes. Entonces yo, miren, unas sillas, venga, hermano, siéntense aquí. No, hermano, gracias, pero no, nosotros estamos aquí en el salón de al lado porque nosotros somos del grupo del pastor. Y a ese grupo eran empresarios exitosos según el mundo. El pastor les ministraba aparte a ellos, porque eran empresarios. Y eso en esa iglesia predominaba eso. Inclusive eso llevó en esa iglesia, ¿a qué llevaba eso? A la murmuración, a la rabia, ¿sí? La rabia, la murmuración, porque es una injusticia. Así las personas no conocieran estos versículos, pero dice, no estamos en una iglesia cristiana, ¿qué es lo que está pasando? De hecho, eso llevó a muchas personas en esa iglesia, líderes, servidores que llevaban años, un tiempo donde se retiró mucha gente, se retiraron. Bueno, eso trae división, trae muchísimas cosas. Sé de una iglesia también, donde también estuve, pero me lo contó otra persona que está aquí, que también estuvo en esa iglesia, donde hay un salón VIP. Así es, y lo hay en muchas iglesias. Sé también, por ejemplo, que en la, ¿cómo se llama? La de César Castellano, la Misión Carismática Interna, también tienen salones VIP. Y en muchas, esto no solo en esta, solo estoy poniendo 2 ejemplos de que sí hay favoritismo en las iglesias. Entonces, seguimos viendo lo dañino que es el favoritismo. Estamos hablando de favoritismo en la iglesia, pero el pecado, sabemos que es un pecado, el pecado como si lo tomamos como un cáncer que se extiende, hace metástasis en la familia. ¿Cómo andamos ahí, hermanos? ¿No, sí? Bueno, Mariel, muy bien, así es. Entonces, me añado a Marielita, sí. En las familias. ¿Hay alguien que no haya tenido favoritismo en la familia? Puede ser, ¿cierto? Aquí hay de todo. Abuelo, ¿tienes algún nieto favorito? Yo soy abuelo también, entonces mejor me quedo callado. Soy abuelo también. O papá, ¿tienes algún hijo favorito? ¿Que prefieres a un hijo sobre los otros? ¿O prefieres a una hermana? En cualquier rango de parentesco. Esto afecta a la familia y sabemos que esto trae muchísimos problemas en la familia. Disensiones, odios, familias destruidas, que en casos extremos que no son tan raros, llevan inclusive al asesinato, porque le han dejado herencias al hijo preferido o la hija preferida. Y a los otros le dejaron por ahí la licuadora o la lavadora que no sirve, que hay que repararla. Y hay casos reales, lo sé por abogados que han trabajado en eso y cuentan que hay cosas terribles. Y en los casos más comunes, estos son casos extremos, aunque no son tan raros, las familias quedan destruidas de por vida. Se murieron los papás, oye, siguen sin hablarse y empiezan a morirse sin hablarse. ¿Por qué? Mire, es un pecado cómo hace metástasis en la familia. Vamos a ver un ejemplo de esto en la Biblia, Génesis 37, versículos 3 y 4. Génesis 37, ¿ya están ahí? Versículos 3 y 4. Es la historia de José, el hijo de Jacob. Versículo 3. Dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Se justificaba con eso, no, es que como ya estaba yo cuchito y llegó, no, pero dice así, que lo amaba porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Túnica, eso tiene que haber sido una túnica preciosa que lo distinguía del cierto. Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, mire, el pecado lo cometió Jacob, ¿cierto? Tuvo una reacción, una consecuencia
en sus otros hijos, en los hermanos de José. El resto de la historia ustedes lo conocen. A José, los hermanos lo aborrecían tanto que lo querían matar, sino que uno de ellos, creo que fue Judá, no dejó que lo mataran. Entonces lo que hicieron fue que lo vendieron a unos ismaelitas que pasaban por ahí, eso se lo llevaron para Egipto. El resto de la historia ya ustedes la conocen. Pero miren lo dañino que es eso en la familia. Ahora, el hecho de que Jacob cometió este pecado no exime a los hermanos de José del pecado que ellos cometieron. El pecado es individual, la responsabilidad por el pecado es individual. Hago aquí con un breve paréntesis. Cuidado con la psicología cristiana, ¿no? No salir ahora a echar la culpa a los papás. No, porque mira, es que se ve por todo lado. No es así. Bueno, entonces hay un comentarista que cuenta una historia que pasó en una iglesia, algo que sucedió en una iglesia. Sucedió en una iglesia. Un hombre pobre que iba a esa iglesia, iba con su ropita viejita, remendada, el hombre iba a la iglesia, llevaba varios meses asistiendo a esa iglesia. Y un día, pero pues nadie lo saludaba ni nada. Y un día el hombre intencionalmente entró a la iglesia, se dejó el sombrero puesto. El pastor, cuando llegó a la tarima y que miró allá, dice, uy, tiene el sombrero puesto, llamó a uno de los diáconos, le dijo, mire, dígale allá al hermano que olvidó quitarse el sombrero. Entonces el diácono fue a decirle, cuando fue a decirle, el hombre que estaba ahí con el sombrero, con una sonrisa de felicidad, le dijo, yo sabía que esto iba a suceder. En 6 meses que tengo viniendo a esta iglesia, es la primera vez que alguien me habla. Esto no ha sucedido en esta iglesia, pero podría suceder o no, podría suceder. Y es responsabilidad nuestra que esto no suceda. Estamos advertidos. Ahora bien, el pecado, ya acabamos de ver todo lo dañino que es el pecado, pero aquí no para el asunto, porque el pecado, como todo pecado, tiene consecuencias. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en el tercer aspecto del favoritismo. El tercer aspecto es consecuencias del favoritismo. Versículo 4. Aquí Santiago, en versículo 4, hace una pregunta retórica penetrante, una pregunta retórica que en sí misma ya trae la respuesta. Preguntas retóricas son para afirmar o para negar algo. Y es una pregunta muy penetrante. Miren lo que dice aquí la primera parte de versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? La respuesta claramente es sí, Señor. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? Sí, entre vosotros mismos. Bueno, ¿qué significa esto? No hacéis distinción entre vosotros mismos. Que esta actitud lleva a las personas a pelearse entre ellas. Ya vimos cómo pasa en las iglesias. Y sigue pasando. Se ponen a pelear por esta injusticia unos contra otros. Celos, contiendas, peleas, chismes y cosas, ¿cierto? Y esto del Señor Jesucristo, esto lo enfrentó Jesús. Esto lo enfrentó Jesús. Acompáñenme a Mateo 20. Mateo capítulo 20. Versículos 20, 21 y 24. Mateo 20. Listo, estamos ahí. Mateo 20, capítulo 20, versículos 20, 21, 24. En el 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo
con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Los hijos de Zebedeo eran Juan y Jacobo, los apóstoles, hijos de Zebedeo. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena. Estaba hablando con Jesús. Le dijo: ordena. Miren, yo sentí compasión por el esposo de esta señora. Está diciendo a Jesús: ay, ordena. Y sigue diciendo: que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Y saltemos al 24, que es donde quiero hacer el énfasis. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. O sea, entonces esta es la primera consecuencia. Eso genera ¿qué? División. Genera división. Se enojaron contra los dos hermanos. Entonces, una de las consecuencias del favoritismo genera división. Bueno. En el día de hoy, hermano, ¿cómo aplicamos esto? Esto específicamente para el día de hoy. Para el día de hoy, y es importante. Como ya sabemos, en muchas de las iglesias hay problemas. Detrás de esto que había, de lo que estaba haciendo la mamá de Jacobo y de Juan, estaban buscando cargos espirituales, ¿cierto? Estaban buscando cargo y posición. Eso sucede, hoy en día sucede eso también. Y sucede eso porque hay desconocimiento, hay motivaciones incorrectas. Hay motivaciones incorrectas. Y lo que quiero decirles con esto es que la iglesia, no podemos tener eso, porque es que la iglesia no es una empresa. La iglesia no es una compañía multinivel donde usted empieza a escalar, usted empieza aluminio, después pasa a cobre, a diamante y hasta oro, un montón de cosas. No, la iglesia no es eso. La iglesia no es para competir. Eso entonces toca tener también una visión adecuada de la iglesia, la visión bíblica de la iglesia, lo que es la iglesia. La iglesia es un lugar donde venimos a alabar, a adorar a Dios, donde venimos a crecer espiritualmente y sobre todo donde venimos a servir unos a otros. Entonces, para tener cuidado que no haya malas motivaciones para venir a la iglesia. Bueno, y la otra consecuencia del favoritismo es juzgar injustamente. Miren lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 4 de Santiago 2. Dice: y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Qué significa ser jueces con malos pensamientos? Son jueces con malas motivaciones. Pero el pastor John MacArthur dice que la traducción más acertada es la que traduce ser jueces con intenciones viciosas. Con intenciones viciosas. Y entonces me gusta más esa porque es como más contundente. Jueces, o sea, juzgar injustamente. O sea, ¿qué es juzgar injustamente? Ya lo hemos dicho, lo hemos venido diciendo, es juzgar en base a las apariencias. En eso consiste el favoritismo y hacer acepción de personas. Juzgar en base a las apariencias. Y eso es un juicio injusto. Acompáñenme a 1 Samuel, versículos 6 y 7. Primera de Samuel. Capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. El contexto aquí era que Jehová, el Señor, había desechado a Saúl como rey. Lo había desechado y le ordenó a profeta Samuel que fuera a casa de Isaí, porque de uno de los hijos de Isaí él iba a ungir rey. Entonces el profeta Samuel fue allá, obedeció, fue allá. Entonces ahora sí leemos versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos, o sea, los hijos de Isaí, vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Cuánto se demoró?
no dice aquí cuánto, pero es evidente que fue rápido. Este es, ya. Versículo 7 dice así: Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, juzgando por las apariencias, ni a lo grande de su estatura. Y lo vio y uy, ese man tiene cuerpo de guerrero, con ese cuerpo y tal, y de rey, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. A este tipo de juicio se refirió Jesús en Mateo 7.1. Vamos ahí a Mateo 7.1. A este tipo de juicio incorrecto basado en las apariencias. Mateo 7.1, conocidísimo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí Jesús se refiere a este tipo de juicio incorrecto. Esto significa que nosotros, como creyentes, no podemos juzgar. ¿Será que no podemos juzgar? Dicen que sí, y que amén. Así es. Sí podemos juzgar, claro que sí podemos juzgar. Y de hecho, esto ya fue una práctica del pastor David, no hace mucho tiempo, una práctica del pastor David que se llamaba como juzgar como Dios manda. Ya él la explicó en profundidad, está toda la prédica, ya el pastor la explicó en profundidad. Pero entonces la respuesta ya sabemos que podemos juzgar, claro que sí. De hecho, Dios manda a que juzguemos. Juzgar es discernir también. Y nosotros podemos juzgar y discernir en muchos asuntos. Asuntos de doctrina, respecto a los falsos maestros, respecto al carácter. Hay muchas cosas que Dios nos manda y podemos juzgar. Y de hecho, juzgar y discernir es una disciplina espiritual que tenemos que cultivarla. Y entonces, ¿en qué consiste lo del juicio justo? El apóstol Juan lo condensó muy claramente. Vamos a Juan 7:24. Juan 7:24, que es el último versículo del día de hoy. Juan 7:24. Juan 7:24. De nuevo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Miren la concordancia con los otros versículos, cómo concuerda, cómo es la unidad de la Biblia, la integridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? A través de esta enseñanza de Santiago, a través de esta enseñanza de la palabra de Dios, hemos aprendido primero que hay un mandamiento, que nuestra fe, que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo tiene que ser sin acepción de personas. Tiene que ser así y nosotros tenemos que obedecer. Aprendemos también que mostrar favoritismo es un pecado. Es un pecado que ofende a Dios, que ofende al prójimo. Es un pecado que pasa por alto la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Es un pecado que da una imagen distorsionada del carácter justo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es un pecado que es dañino y que tiene consecuencias funestas porque genera división y nos lleva a cometer otro pecado que es juzgar injustamente, juzgar según las apariencias. Oremos. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias por tu santa palabra, por tu palabra poderosa, bendito Dios, tu palabra que es como espada de doble filo, que penetra profundamente en nuestra mente, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tu palabra que
nos enseña a conocerte más, Señor, también tu palabra que nos confronta y nos muestra el pecado que hay en nosotros y la necesidad que tenemos de arrepentirnos, bendito Señor. Por eso hoy, Señor, yo te ruego aquí con mis hermanos que nos perdones, Señor, por el pecado del favoritismo. Perdónanos, Señor, y gracias, bendito Señor, porque tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y sabemos que ya nos has perdonado y te damos gracias, Señor, porque ya nos has dado tu perdón paternal que lo necesitamos siempre. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a reflejar bien tu carácter, Señor Jesús, y que nos ayudes también, Señor, a ser justos como tú eres justo, y que nos ayudes a que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.